Un saludo cordial a todos los que se encuentran siguiendo Letras Creativas y claro, un honor porque, bueno, me lancé a hacer unas preguntas respecto a lo que consideran de este último libro, que quedó como un libro abierto. Considero que es interesante porque el poderlo consultar, leerlo, atesorarlo, tenerlo cerca, va a ser interesante. Yo pienso que es así. ¿Y qué más voy a decir de mi obra? Claro, pero les quiero compartir pantalla porque al momento que yo hago la pregunta, ¿qué tanto empatizamos con la filosofía de los árboles? Bueno, habrá quien diga, ¿tienen filosofía los árboles? Claro, desde la visión de los humanos creemos que el comportamiento que ellos tienen nos da mucho de luz en el camino que nosotros mismos vamos construyendo. ¿Será posible que los árboles logren en nosotros, con su filosofía, algo para comprender nuestro entorno social? Analicemos juntos. Y sí, por aquí ya puse un video que compartí en Instagram y compartí en Vimeo. Y al respecto, Marina Boriosi me contesta, dicen que un árbol, aún después de ser cortado, sigue viviendo años. Sus raíces buscan sobrevivir, pero también se convierten en muebles y puertas, cambian de color, perduran frente al clima y la madera. A veces duran siglos dentro de una casa o dentro de un entorno, claro. ¿Con el hombre sigue compartiendo su esencia? Bien, es una pregunta que ella nos hace. Creo que un árbol es amor en la naturaleza y que cuando abrazamos uno, nos devuelve su abrazo. Así lo siento. Es el comentario de Marina Boriosi. Pues ojalá que tuviéramos más comentarios, eso sería maravilloso. Y hoy hice otro post que refiere también a este tratar de comprender la filosofía de los árboles en relación con nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque en la medida que nosotros en Asgardia nos damos cuenta de que no somos del mismo terruño, no somos árboles de una sola floresta, pertenecemos a diferentes latitudes, a diferentes culturas, a diferente forma de relacionarnos e incluso a diferentes idiomas. En esa medida, el árbol, en su noción universal de colaboración, nos dice algo muy interesante. Nos dice que es a partir de sus raíces que crea vasos comunicantes para poder defender a otros, para poder alimentar a otros, para poder verter información genética y es la casa de muchos habitantes que se dedican a eso, a dejar semillas que después con el viento llegan a sitios apropiados para poder florecer, para poder germinar, ¿sí? Que gracias al sol, que es el astro que nos permite la vida, él crea una actividad fabulosa que llamamos fotosíntesis y que nos permite el oxígeno. ¿Qué hacemos como humanos si nos sintiéramos como un árbol? Cuando compartimos algo benéfico a los demás, le estamos dando oxígeno a un área del conocimiento. Cuando utilizamos las redes sociales de una manera proactiva para alimentar con información verídica a los demás, estamos actuando como un árbol. Cuando albergamos en nuestras ramas comunicantes, por decirlo de alguna manera, todo aquello que le puede servir a los demás, también estamos actuando de esa manera. Así que analicemos ese entorno. ¿En qué nos puede ayudar siendo de diferentes culturas? ¿Hasta qué punto estamos creando un vaso comunicante para poder integrarnos como sociedad en un mundo tan diverso, tan complicado, donde el árbol nos dice, tu historia puede pervivir por siglos si le pones atención a lo que es importante? Bien,
Es mi comentario y espero que les agrade y claro, les invito a seguirme en Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Así es. Hasta pronto.